Saludos cordiales. Les habla el profesor Carlos Cambra y esta actividad, esta teleclase, esta disertación está dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Unidad Curricular Derecho Penal 3 de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Y el objetivo de esta disertación es, en primer término, por supuesto, darle la bienvenida a ustedes, a los participantes, a este fascinante camino de las ciencias penales y sobre todo para contextualizarlos, para ubicarlos en el área de estudio, pues que estamos iniciando en esta corte. Lo primero que debemos recordar es cómo iniciamos el estudio de las ciencias penales. Para poder ubicarnos el día de hoy, tenemos que recordar cómo arrancamos este estudio y en qué punto estamos. Como ustedes saben, el derecho penal, al igual que las otras ramas del derecho, tienen una parte sustantiva o material y una parte adjetiva o procesal. En cada una de las unidades curriculares que conforman el pensum de estudio, en la mayoría ustedes ven una parte sustantiva y una parte procesal. Así pues, en esta disciplina Derecho Penal, ustedes inician el estudio del derecho penal sustantivo y luego pasan a estudiar el instrumento para hacer valer ese derecho penal sustantivo, es decir, pasan a estudiar el derecho procesal penal. Esta es una unidad curricular que pertenece al estudio del derecho penal sustantivo. Ese derecho penal sustantivo ustedes lo iniciaron hace unos trimestres atrás con el estudio del derecho penal general. Ustedes inicialmente estudiaron todo lo que tiene que ver con la ley penal y el delito en la parte general del derecho penal. Fíjense cómo dedicaron buena parte del estudio y además de entrada al estudio de la ley penal. Eso fue lo primero que ustedes revisaron en estas ciencias penales, en este estudio del derecho penal. ¿Y por qué? Recuerden, porque la ley juega un papel fundamental, un papel esencial en el derecho penal. La ley constituye realmente la única fuente de conocimiento, la única fuente verdadera de conocimiento del derecho penal. Rige en nuestra rama marcadamente el principio de legalidad penal. Como bien lo afirman muchos autores, el principio de legalidad penal constituye una especie de camisa de fuerza contra la arbitrariedad del juez penal. La ley penal entonces juega un papel esencial en el derecho penal. Es la única fuente de conocimiento, la verdadera única fuente de conocimiento del derecho penal. De allí emana el derecho penal. De allí la máxima que no existe pena, no existe crimen, no existe delito sin ley que lo establezca previamente. Entonces ustedes inician inicialmente el estudio de la ley penal, luego pasan al estudio del delito, de qué es el delito, pues estudian sus características, estudian sus elementos, los elementos que lo componen, los elementos positivos del delito, los elementos negativos, estudian la culpabilidad, la imputabilidad, la antijuricidad, la acción, la conducta positiva o conducta, la acción o la omisión, es decir, estudian las diversas especies de elementos que configuran el delito y también en esa parte general revisan pues los elementos negativos del delito,
Por ejemplo, revisan las causas de justificación, revisan el error, revisan pues las circunstancias que excluyen el acto voluntario, estudian la inimputabilidad o la falta de capacidad en materia penal. Pues esa revisión la hicieron en derecho penal general, derecho penal sustantivo general. También en esa oportunidad vieron la clasificación de los delitos. Hay muchas clasificaciones del delito, pero esencialmente, entre otras, vieron la clasificación del hecho punible entre delitos y faltas, vieron los delitos de acción pública, de acción privada, los delitos simples, complejos o conexos, los delitos instantáneos y permanentes, los delitos políticos, sociales, militares, y vieron una clasificación que tiene que ver con los delitos comunes y especiales, en el sentido de los delitos previstos fundamentalmente en la ley penal fundamental, en el Código Penal, y los delitos previstos en otras leyes penales llamadas leyes penales especiales. Es decir, vieron la clasificación entre los delitos comunes, es decir, aquellos establecidos en el texto penal fundamental, en el Código Penal, y los delitos especiales establecidos en leyes penales especiales. Vieron así entonces ustedes la parte general del derecho penal. Luego inician el estudio de la parte especial del derecho penal. Es decir, inician el estudio de las diversas especies de delito, o, como dice el autor Brisanti, las singulares especies delictivas. Inician ustedes a revisar cada uno de los tipos penales que existen en la legislación venezolana: verbigracia, homicidio, lesiones, violación, robo, hurto, estafa, etc. Es decir, las diversas especies de delitos contenidas en la legislación venezolana de forma dispersa. La tenemos tanto en el Código Penal como en leyes penales dispersas. Es decir, inician el estudio de las diversas especies de delitos. Ese estudio lo divide nuestra casa de estudio en dos unidades curriculares: Derecho Penal 2 y Derecho Penal 3. En Derecho Penal 2 revisan fundamentalmente los tipos penales contenidos en el Código Penal. Y en Derecho Penal 3, que es esta unidad curricular, van a revisar algunos delitos contenidos en el Código Penal, diríamos los que no revisaron en la unidad curricular anterior, y los delitos contenidos en leyes penales especiales. ¿Y cuál es el fundamento de esas leyes penales especiales? Bueno, son leyes que contienen normas jurídicas que regulan conductas vinculadas con un fuero especial o vinculadas con la tutela de un bien jurídico particular, específico, o que regulan determinadas conductas cuyo sujeto pasivo tiene unas características especiales. Es decir, esas leyes especiales penales han ido surgiendo pues en virtud de la necesidad de regular tipos penales especiales. Por supuesto que el objetivo es que todo esto esté codificado. Hoy en día, lamentablemente, tenemos un desorden legislativo, tenemos un código penal con tipos penales incluso derogados y un conjunto de leyes penales especiales pues que generan una dispersión de tipos penales. Bueno, pero en concreto, en esta unidad curricular, que es Derecho Penal 3, van a revisar los tipos penales que no vieron
en la unidad curricular anterior contenidos en el Código Penal y otros tipos penales contenidos en leyes penales especiales. Esta unidad curricular entonces se divide en dos partes fundamentales. La primera parte, o la primera unidad de competencia allí, está relacionada con los tipos penales, diríamos, rezagados, que no vieron en la unidad curricular anterior contenidos en el Código Penal, y una segunda parte, los demás tipos penales previstos en leyes penales especiales. En esa primera parte, ustedes van a revisar fundamentalmente los delitos contra la propiedad establecidos en el Código Penal e incluso en algunas leyes especiales, los delitos contra la cosa pública, los delitos contra la fe pública y los delitos contra el orden público previstos en el Código Penal. Y en la segunda parte del sinóptico del contenido programático van a ver los tipos penales especiales contenidos en otras leyes penales especiales que están dispersos en la legislación venezolana. Para la primera actividad que tienen en esta unidad curricular, que es un video, entiendo, deben desarrollar los delitos contra la propiedad. Van a revisar en el Código Penal, en el título 10 del libro segundo, los delitos que están allí establecidos contra la propiedad: el hurto, el robo, la extorsión, el secuestro, la estafa, la apropiación indebida, el aprovechamiento de cosas provenientes del delito, las usurpaciones, los daños, con la siguiente salvedad. Van a revisar adicionalmente, ya que, como les decía hace unos minutos, existe hoy en día quizás una dispersión legislativa sobre la regulación de los tipos penales, con la salvedad, por ejemplo, que tienen que revisar leyes especiales que se han promulgado con posterioridad y que han derogado algunos tipos penales contenidos en ese título 10 del libro segundo del Código Penal. Por ejemplo, tienen que revisar la ley contra el secuestro y la extorsión. Ahora el secuestro y la extorsión está en una ley penal especial. Por ejemplo, que ya van a aplicar directamente y van a revisar directamente esta ley especial en lo que respecta al secuestro y a la extorsión. Cuando se haga una reforma integral del Código Penal, pues deben ahora incluirse estos tipos que están en esa ley penal especial. Fíjense cómo el Código Penal mantiene todavía allí el secuestro y la extorsión, pero ahora está contenido en una ley especial. Asimismo, en cuanto al hurto, cuando revisen el hurto y el robo, también deben revisar la ley sobre hurto y robo de vehículos automotores, una ley especial que regula específicamente el hurto y el robo de vehículos automotores. Es decir, ustedes van a revisar el título 10 del libro segundo del Código Penal, que se refiere a los delitos contra la propiedad, con la salvedad que existen leyes especiales que han derogado los tipos penales que están allí, o algunos, tipos penales que están allí en el Código Penal. Van a hacer esa revisión y fundamentalmente, pues, requiero que hagan un análisis sobre, pues, este tipo de delitos, sobre la necesidad de los delitos contra la propiedad, es decir, la necesidad de regular tipos penales que protejan la propiedad. Y bueno, le hago la siguiente acotación importante. Tenemos aquí unos breves minutos y por eso pues quisiera darle unos tips puntuales. El término propiedad en sentido penal pues tiene una connotación distinta a la connotación natural del derecho civil. Es decir,
cuando nuestro Código Penal aborda los delitos contra la propiedad, no se refiere exclusivamente a la propiedad en términos civilistas, sino el término allí propiedad es mucho más amplio, abarca otras circunstancias, abarca, por ejemplo, la posesión, abarca la tenencia, que desde un punto de vista del derecho civil son instituciones distintas a la propiedad, pero aquí pues se aborda de una forma amplia el término propiedad. Lo decía, abarca la tenencia, abarca la posesión e incluso abarca los derechos personales, los derechos de crédito, los derechos obligacionales y para mayor abundamiento cualquier vinculación de hecho y no siempre de derecho entre una persona y una cosa. Es decir, los delitos contra la propiedad, conforme al Código Penal, abarca mucho más que simplemente el término propiedad como dominio, sino también tenencia, posesión, derechos obligacionales, prestacionales y en fin, también cualquier relación de hecho entre persona y cosa. Revisen eso, por favor. Otra cosa importante, no son los únicos delitos contra la propiedad los que están en el título 10 del libro segundo del Código Penal. Es una acotación pues que también les quiero hacer. Hay otros delitos dispersos en el Código Penal que también afectan la propiedad y no están pues en el título 10 del libro segundo. Por ejemplo, la quiebra fraudulenta afecta a la propiedad, pero está establecido en el Código Penal como un delito contra la fe pública. O el incendio también puede, los delitos de incendio también afectan de alguna manera o pudieran afectar de alguna manera la propiedad. Sin embargo, no están previstos como tal en el Código Penal, sino delitos, por ejemplo, contra la conservación de intereses públicos y privados. Entonces, además que debemos tener algo presente siempre los abogados cuando interpretamos la ley. Las categorías definitorias del legislador no obligan al intérprete. Es decir, el hecho de que el legislador, por ejemplo, le diga vaca a un gato, no deja de ser gato. Esa categoría definitoria inicial, delitos contra la propiedad, no constituye para nada una camisa de fuerza para el intérprete. Hay otros delitos contra la propiedad dispersos en el Código Penal y además esos delitos que están allí no son siempre exclusivamente contra la propiedad. Por ejemplo, el caso del robo, si es cierto, afecta a la propiedad, pero eso es un delito que es pluriofensivo. Por ejemplo, afecta varios intereses jurídicos de manera simultánea. No es un delito que atenta exclusivamente contra la propiedad. De allí, por ejemplo, cuando ustedes revisen, cuando estudien la parte adjetiva del derecho penal, cuando vayan a revisar el estudio del derecho procesal penal y, por ejemplo, estén estudiando los acuerdos reparatorios, ustedes van a ver que no es posible materialmente acuerdos reparatorios cuando el delito investigado que constituye allí el objeto de ese proceso es un robo, porque hay ciertas circunstancias para los acuerdos reparatorios. Una de ellas es que sean delitos exclusivamente patrimoniales. Y el robo, por ejemplo, sí afecta el patrimonio, pero no exclusivamente el patrimonio. Así pues, yo los invito entonces a revisar los delitos contra la propiedad previstos en el título 10 del libro segundo del Código Penal, con estas breves salvedades que he hecho de forma muy rápida. Analicen y tengan en cuenta que el término propiedad pues
no se entiende desde un punto de vista civilista, sino el término propiedad aquí abarca mucho más, también la tenencia, la posesión o cualquier derecho prestacional u obligacional. Además que los delitos contra la propiedad que están allí, algunos no solo afectan la propiedad, sino además otros intereses jurídicos tutelados. Y también tengan en cuenta que existen otros tipos penales contra la propiedad o que afectan la propiedad que están dispersos en el Código Penal, en otras leyes, pero que el legislador ha catalogado como delitos con otra clasificación, aunque igualmente afectan la propiedad. Y además que existen allí unos tipos penales que están derogados en el Código Penal, que existen otras leyes penales especiales que deben complementar este estudio. Les decía, la ley contra el secuestro y la extorsión, o que complementan este estudio, por ejemplo, la ley sobre hurto y robo de vehículos automotores. Entonces los invito para esta primera actividad que tienen ustedes que presentar en aproximadamente 2 semanas, pues hacer una revisión detallada de los delitos contra la propiedad previstos en el Código Penal, en nuestra ley penal fundamental, concatenada esa revisión con leyes penales especiales que les he indicado en este momento y con la connotación del término propiedad que les he indicado. Bueno, vamos a tener una siguiente entrega en los próximos días. Estos son unas cápsulas muy cortas. El tiempo de verdad se nos fue. Esto era de aproximadamente 10-12 minutos, me llevo 20. Mi nombre es Carlos Cambra y esta disertación está dirigida, o esta microclase está dirigida a mis alumnos de Derecho Penal 3 de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Saludos cordiales.